Nosotras muchas veces hablamos justamente de poner la duda en el centro y más en el montaje. O sea, yo creo que en el montaje, yo es una de las cosas, las primeras cosas que aprendí cuando empecé a coger un poco de experiencia era menos mal, ¿no? O sea, yo siempre vengo de una familia que siempre nos decimos que somos todos muy cagaduptas, ¿no? O sea, y que venimos mucho como de dudar y es verdad, y yo siempre pensaba, digo, ostras, pero y montar, que tienes que tomar tantas decisiones, y al final fue como, ostras, no, ¿no? O sea, poner la duda en el centro, en el montaje es maravilloso porque justamente lo que te hace es explorar muchísimas posibilidades, y al final el montaje lo que requiere es explorar muchas posibilidades. Ai, és la nena de la germana de l'Esteve? Sí. Pobreta. És la meva germana. Saps per què m'han regalat tants? Per què? Doncs perquè m'estimen molt a mi. Vinga. Però tu només pots tocar. M'ho promet? Sí, te lo prometo. O sea, para mí la elección de ponerme a estudiar montaje no fue para nada algo evidente, o sea, en absoluto. Yo había disfrutado mucho de todo lo que habían sido la parte como más teórica y sobre todo muy de descubrir, ¿no? O sea, a mí me interesaba mucho todo aquello que habría como mucho la idea de qué es el cine, ¿no? O qué puede abarcar el cine. Y eso generalmente para mí estuvo más en las asignaturas más, bueno, teóricas o de historia del cine o de pues, autores que nos enseñaban o algunos profesores de crítica que nos ponían como cosas un poco quizás menos canónicas, ¿no? Eso me interesó mucho y como que la escuela sí que tenía esta línea un poquito más industrial a nivel en las partes de prácticas o de hacer o al menos yo me lo sentí un poco así. Claro, bueno, como casi todo el mundo entramos a la SCAC pensando de, dirección, ¿no? Y entonces yo ahí de repente ya vi que no me sentía del todo a gusto. Y en el momento de decidir qué hacer estaba bastante perdida y sí que me di cuenta que en montaje era el lugar donde posiblemente podía aprender más a entender el cine. O sea, porque desde el montaje es este lugar como más analítico, ¿no? Donde se acaban de hacer las películas y también había una cuestión de cómo pensar el lenguaje cinematográfico, ¿no? Y en el montaje es el lugar donde se articula y me dio la sensación de que ahí podía aprender realmente, ¿no? De cómo funciona esto del cine, qué es esto del cine. Toma un enciam. Un enciam? Sí, demà. Ella volia estar amb tu i estava trista perquè no podia cuidar-te. T'ho va dir a tu, això? Mami, vols jugar amb mi? Estic tant, no sé dir-te que no, carinyo. Allà que tu estàs aquí i jo soc el cuiner i te quedes quieta. Y más que un momento concreto, o sea, esto creo que es como más la reflexión, ¿no? De por qué hice montaje. Y como concretos, yo recuerdo que, bueno, Juanjo Caballero en una clase nos puso Meshes of the Afternoon de Maya Deren y a mí me alucinó esta película. Y entonces teníamos que hacer una práctica, esto era en segundo, diría, primero o segundo, en segundo. Y teníamos que hacer una práctica y yo entonces hice una práctica que me había inspirado mucho en Meshes of the Afternoon. Y entonces montando esa práctica, claro, Maya Deren jugaba muchísimo con el montaje, ¿no? Me lo pasé súper bien montando y fue la primera vez en mi vida que disfruté montando porque antes, o sea, yo lo pasaba fatal montando porque no me gustan los ordenadores, entonces era como... se me hacía muy farragós, ¿no? O sea, como muy complicado de, ahora el códec y el vídeo y la cinta y el no sé qué, y entonces de repente allí se me pasaban las horas y lo disfruté muchísimo y fue como, ostras, pues esto de montar tiene una parte así como creativa, de juego, ¿no? Para mí fue como algo como muy lúdico. Y yo creo que un poco pues acabé en montaje por eso, pero incluso yo estudié montaje y no pensaba que me iba a dedicar al montaje. O sea, posiblemente hasta 2 o 3 años después de acabar la carrera, no era consciente yo de que me iba a dedicar al montaje, pero acabé la carrera, bueno, acabé los estudios de SCAC, ¿no? Bueno, luego me fui a estudiar, hice como, cursé un máster de estudios de investigación en la Pompeu y cuando me tenía que poner a trabajar, pues, ¿qué había estudiado? Pues había estudiado montaje, entonces ahí me puse a montar y fue ahí cuando realmente le encontré como el placer, el gusto, el sentido y la pasión, ¿no? Más haciendo.
El rastro de Clara Puello Jornet desaparece en el verano de 1943. Un informe policial la describirá como rabiosamente de izquierdas. Cuando acabé de estudiar, no sé decirte muy bien por qué, pero en ningún momento se me ocurrió ir a buscar trabajo en productoras de cine. Es que no pasó por mi cabeza, o sea, no sé por qué, pero no pasó por mi cabeza. Entonces, el principio fue pues de ir haciendo cosas con colegas, a de repente pues en el mundo del arte trabajar también con artistas, que pues era un mundo que también me interesaba, y luego mucho trabajo del que llamamos trabajo alimenticio, ¿no? O sea, pues venga, te pones a montar vídeos, desde vídeos industriales a vídeos para, yo qué sé, pues eventos de centros de arte, o sea, hice 1000 cosas. Entonces, hasta que realmente empecé a hacer algo vinculado más al mundo del cine, pasó un tiempo. Para mí fue como importante que yo justamente me fui a vivir a Madrid en este momento. Entonces también en Madrid fue como un poco, vale, ya no conozco a nadie, o sea, llegué a una ciudad en la que no conocía a nadie, no sabía por dónde empezar, también es como la ciudad ¿no? Un poco donde está, ¿no? Pues el centro del cine español, pero tampoco me fui por eso, o sea, yo me fui por una cuestión personal a vivir a Madrid, ¿no? Entonces fue como empiezo a trabajar aquí. Y sí que me empezaron a salir algunas cositas, pues esto, ¿no? Pues esto de Adrián Or, por ejemplo, que fue a través de... Que yo esto, por ejemplo, siempre lo he agradecido un montón, o sea, fue al conocer a Fernando Franco, que fue una persona que me ayudó muchísimo en los inicios, porque llegué a Madrid, que yo no tenía prácticamente experiencia. Y por diferentes casualidades nos acabamos conociendo, y entonces él fue la primera persona que me empezó a pasar trabajos de cine. O sea, con Adrián, luego un documental que monté allá en Madrid, que fue como el primer largo que monté, y luego a partir de los cortos de Adrián, pues ya pues había gente de Madrid que, oye, pues estos cortos han funcionado bien, entonces a partir de aquí me empezaron a llamar para otros documentales, para otros proyectos cinematográficos, pero mientras tanto era pues mucho trabajo alimenticio. Regata Barcelona World Race, vuelta al mundo, sin escalas, sin asistencia a 2. 2 personas sobre un barco durante 3 meses. Cuando lo decimos como eso es muy fácil, hacerlo muy difícil. Beyond 360, bueno, fue como mi primer largo, ¿no? O sea, primer largo documental, que es uno de unas navegantes que hacían la Barcelona World Race, que venía de otro montador, entonces entre yo acabamos el docu, y para mí también fue interesante, ¿no? O sea, porque yo en aquel momento estaba trabajando sobre todo con diferentes proyectos con artistas que hacían cuestiones de videoarte, y entonces pues yo ahí les ayudaba, a veces con producción, a veces con montaje, depende un poco. Y de repente el mundo documental, ¿no? Que tanto con Adrián como estos proyectos era puramente documental, o sea, yo ficción tardé mucho en montar, y yo creo que eso también ha sido bastante fundamental para la manera de abordar y la manera de pensar los procesos de montaje. El de Remine vino después, que justamente fue pues a través de esto, ¿no? De gente que había visto algunos de los cortos que había hecho con Adrián o algunos de los proyectos, y entonces me llamaron para hacer este documental, pero sí, ya vino un poco de lo que se había como cosechado un poco en Madrid. Hoy era un día señalado en el calendario. Seguramente nos hubiese gustado estar hablando en este momento del contenido de la reunión que mantuvimos el lunes, pero lógicamente, como todos sabéis ya a estas alturas, que la reunión fue un absoluto fracaso. Para mí en Beyond ya había bastante de esto, porque de hecho era un documental más deportivo, y yo me acuerdo que cuando yo llegué a ver como un poco esos materiales, de repente fue como, para mí hubo algo como muy importante en empezar a rescatar como una validez en el propio material y no en montarlo pues de manera como más televisiva o de manera como un poco más espectacular, ¿no? Y aquí, bueno, hubo una anécdota bastante divertida que hicimos, bueno, ahí también
pues ahí era mi inexperiencia absoluta, ¿no? De repente me acuerdo que con el director yo le empecé a decir, bueno, vamos a ver los materiales en brutos, porque eran las navegantas, se grababan ellas mismas con mini DVs, y había como secuencias que las habían montado, pues esto, musiquita y venga, pi, 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 ¿no? Y yo de repente fue como, no, vamos a ver los brutos y vamos a ver qué hay. Entonces de repente era, pues yo qué sé, pues para virar el barco, igual estaban 1 hora cambiando las velas de un lado del barco al otro, solo para poder, ¿no? Para poder virar. Y de repente veíamos eso, cómo se filmaban, el esfuerzo, las dos chicas haciendo fuerza dentro de la cabina, entonces fue como, ostras, esto es valioso. Y me acuerdo que montamos esa secuencia y vino la productora y dijo, bueno, vamos a ver esto, y habíamos montado, pues igual, no sé, si eran como, yo qué sé, 15 o 20 minutos solo cambiando las velas. Y entonces, claro, en medio del visionado la productora paró y dijo que aquí no estamos haciendo de cinema verité, ¿qué es esto? No sé qué. Y entonces fue como, vale, nos hemos pasado un poco, pero sí que ya era como tratar un material de otra manera, ¿no? Y al final pues quedó como un poco así como una especie de mix, pero creo que sí que de repente allá se sacó alguna cosa también como interesante, ¿no? M2DA, palomas mensajeras, vuelan las ideas, no verán el estilo de pelea, mercenarios en unos y otro bando, estos con ellos, verás cantando yo, soy guerrero de la espada de bambú y no tengo motivos para cometer seppuku. Old school, high school, new school, puto para... Se nos conoce por nuestros actos. Eso no es mío, eso es de banda. Lo que hacemos es lo que somos, solo. No nos engañemos, no lo que pensamos que somos, sino lo que hacemos. Buenos días. Quizás te diría Niñato, de Adrián Or, porque con Adrián sí que habíamos trabajado con los cortometrajes, que los cortometrajes de Adrián también eran procesos súper intensos, o sea, que no pondría ahí como más importante un largometraje que un cortometraje para nada, porque fueron procesos bastante intensos. Y Niñato, claro, Niñato fue una película para mí muy importante, pero también es una película que se alargó en el tiempo, tardamos 5 años en montarla. Entonces también es como una de los primeros largos que empiezo, pero claro, en el momento en el que la acabamos, yo ahí pues ya había montado Istiu, ya había montado Con el viento, pero porque es una película que se alargó muchísimo. Y Niñato para mí fue un proceso de aprendizaje muy grande. Si te encontré es porque esquive las trampas. Tantas veces llaman a tu timbre y a precio de maletas venden cestas de mimbre. Me toca. Yo solo quiero volar. Yo solo quiero volar. El Niñato de Adrián Or es una película que tardamos 5 años en montar, porque es una película que básicamente se iba rodando a medida que iba pasando el tiempo. O sea, los protagonistas son un padre y unos niños, entonces son 5 años de el crecimiento como de estos niños, y entonces la película se fue escribiendo a medida que se iba rodando. Adrián utilizaba mucho el montaje como un lugar de realmente ir escribiendo lo que estaba pasando en la realidad de estas vidas, ¿no? De decir, vale, yo ruedo, él normalmente rodaba en invierno y nos juntábamos en verano y montábamos. Y entonces con lo que él había rodado, montábamos y ahí empezábamos a ver, vale, qué tiene sentido, qué es interesante, qué no es interesante, cómo pueden empezar a relacionarse diferentes secuencias, diferentes situaciones, pero no sabíamos lo que iba a pasar en los siguientes 5 años, ¿no? Podía haber como una intuición de decir, vale, aquí hay algo interesante, vamos a explorarlo, pero no sabíamos cómo iba a acabar la película, no sabíamos exactamente cómo se iba como a aposentar la historia, ni los personajes, ni nada, ¿no? Entonces era, pues esto, rodar, montar para ver qué había. Siguiente año, vuelve a rodar, nos volvemos a juntar a montar y decir, vale, ¿qué ha pasado, ¿no? Entre el año anterior y el siguiente año? Entonces a partir de aquí era como una escritura muy, muy creativa en el montaje y también utilizar el montaje para que Adrián pudiese preparar el rodaje del siguiente año y ver qué es lo que le podía interesar. Y evidentemente el primer y el segundo año, pues bueno, el primer año fue un cortometraje, que era el Buenos días Resistencia, entonces eso ya funcionaba como por sí mismo. Entonces luego Adrián quiso, ¿no?, seguir explorando esta familia, entonces el segundo año yo me acuerdo que lo que montamos, o sea, ahora si lo viésemos ahora no tenía ningún tipo de sentido, ¿no?, pero porque tampoco sabíamos qué deriva iba a llevar las relaciones entre ellos, la familia, cómo crecerían los niños. Entonces ya el tercer, cuarto, quinto año, pues allí es como si... Bueno, al final es un poco como todos los procesos, ¿no? Yo me gusta mucho hablar de la imagen del embudo para hablar de los procesos, que al principio tienes como, ¿no?, como la boca del embudo enorme, que hay muchísimas opciones y muchísimas posibilidades, y a mí la experiencia también me ha llevado a poder colocarme en una tranquilidad, en esa
infinitud de posibilidades de decir, bueno, es así el proceso. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo, ¿no? Se va a ir cerrando el embudo hasta que de repente digamos, vale, la película es esto, ¿no? Y entonces es como transitar un poco ese camino que se va estrechando, y la película fue así. O sea, el primer año teníamos horas de material que no sabíamos muy bien qué es lo que íbamos a trabajar, y el quinto año, por ejemplo, se rodó esto y esto, porque ya la película estaba muy cocinada, ya sabíamos, ¿no?, qué es lo que nos había interesado, entonces ya se pudo casi como escribir las secuencias que se iban a rodar, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, a nivel de montaje, el quinto año fue mucho más sencillo, ¿no? Porque no es aquí de decir, vale, tenemos todo este material, ¿cómo vamos a ir construyendo o dibujando la película? Sino que realmente era ya, vale, se ha construido esto y ahora necesitamos esto para cerrar, ¿no? O esto para acabar. Si el sol fos jornaler, no matinaria tant. Si el marquès hagués de batre, ja ens hauríem mort de fam. Jo no canto per la veu, ni a l'alba ni al nou dia. Canto per un amic meu que per mi ha perdut la vida, que per mi ha perdut la vida. En las películas de Carla Simón es muy diferente porque ella sí que parte de un rodaje más al uso y de un guión, ¿no? O sea, por mucho que luego ella trabaje con esta espontaneidad de los personajes, las películas de Carla son películas muy, muy escritas. Entonces sí que tenemos, ¿no?, como ese juego en el montaje de acabar de construir, o momentos en los que ella trabaja con momentos un poquito más de improvisación. Pero justamente lo complejo de las películas de Carla es que respiren este lado como más documental cuando son películas muy, muy escritas, ¿no? O sea, que es un poco lo que ella siempre dice, que es como que dé la sensación de que está pasando por casualidad delante de la cámara, pero es mentira, está todo muy buscado, ¿no? Entonces son procesos muy diferentes. En el caso, por ejemplo, de las películas de Carla, como que son rodajes un poco más al uso, yo entro a montar. Bueno, en Estiu fue un poco diferente porque yo entré a mitad del proceso, no entré desde el principio, pero por ejemplo en Alcarràs o en Romería, que es la que empezamos ahora, yo no es que empiece en el rodaje, es que ya vengo de haberme leído el guión varias veces, de haber hecho conjuntamente análisis del guión, de haber trabajado sobre la estructura, de haber trabajado sobre los personajes, o sea, tampoco muchísimo, pero sí que hemos hecho ya, ¿no?, pues como reuniones, hemos hablado mucho del guión y demás, y entonces cuando empieza el rodaje yo ya estoy incorporada y entonces voy montando. Entonces lo que aquí es muy interesante es el diálogo que se establece desde montaje a rodaje, ¿no? Te he dejado un montón de mensajes. Papá está muy mal. Por ejemplo, Meritxell Culell, que es otra directora con la que he colaborado bastante, que también suele ir a rodar con guiones. Ella nunca me envía material, o sea, ella prefiere esperar a que acabe el rodaje, y una vez acabado el rodaje nos juntamos en la sala de montaje y nos miramos los brutos juntas. Y eso tiene que ver un poco por el estilo de rodaje que ella hace, que es, o sea, aparte de que sus rodajes son muchísimo más abiertos, ¿no?, porque igual los de Carla sí que los guiones son como bastante más cerrados. En el caso de Meritxell, ella generalmente plantea los rodajes más como una especie de viaje de búsqueda y a ver qué es lo que le depara, ¿no? Entonces tiene como unas ideas como muy claras de guión, de personajes, de situaciones, de qué es lo que busca, pero también trabaja mucho desde la co-creación con los personajes, con los espacios, con el propio proceso del rodaje, rueda de manera cronológica, que eso también es súper interesante, ¿no?, de cómo se va desarrollando la historia, cómo se van desarrollando los personajes en este rodaje cronológico. No tiene nada que ver que si tú empiezas a rodar, ahora secuencia 75, ahora 23, ¿no? O sea, son procesos muy diferentes. Meritxell también es montadora, que yo creo que eso también hace que igual para ella no sea tan importante tener como la visión de la montadora fuera de rodaje, y para ella lo que siempre dice es que para ella es muy valioso, una vez, ¿no?, viene con el material rodado, llegar a la sala de montaje, que nos lo veamos juntas y ver mis impresiones, ¿no?, ver cómo reacciono yo a esos materiales y a partir de ahí entender, vale, esto es lo que hemos rodado, venga, ¿cómo vamos a trabajarlo?, ¿no? O sea, son como procesos muy diferentes que al final tienen que ver con esas necesidades, ¿no?, de dirección y de la tipología de rodaje. Hay muertos a los que nadie recuerda porque duelen demasiado para querer recordarlos. Otros se han vuelto incómodos.
cómo hacerlos regresar. Con Carolina Estudillo, por ejemplo, que fue también una de las primeras directoras con las que empecé a trabajar y que ya llevamos pues varias películas juntas. O sea, para mí fue muy bonito encontrarme con ella porque Carolina suele poner, ¿no?, como el centro de su creación en el trabajo con material de archivo, aunque ahora se está yendo cada vez a rodar así como más y en las últimas películas ha ido rodando cada vez más, pero sí que como el centro siempre viene, ¿no?, como de esta parte como más de documentación, de archivo, de revisión histórica, feminista y demás, ¿no? Y entonces fue como muy bonito encontrarnos porque a mí siempre me ha encantado, ¿no?, como todo lo que es el cine de found footage y el trabajo de material de archivo. De hecho, yo cuando empecé a dar clases como profesora, las primeras clases que daba eran justamente de cine de apropiación, que las sigo dando a día de hoy, ¿no? Y que esto, por ejemplo, para mí también ha sido tanto el material de archivo, o sea, el trabajo con material de archivo como la docencia también ha sido como algo súper importante en cómo yo me conformo como montadora, ¿no? En el trabajo con Carolina es muy interesante porque, o sea, aparte de que tenemos como esta concepción del trabajo con material de archivo muy parecida, ¿no?, que siempre hay como esta idea de utilizar el material de archivo no como una ilustración, sino como realmente, ¿no?, que sea como un replanteamiento de la imagen, ¿no?, o sea, de cómo resignificamos la imagen, ¿no? Es un poco como la base, ¿no?, de cómo las imágenes de archivo nos pueden también hablar hoy en día sin que sirvan para ilustrar, ¿no?, que es un poco como lo que igual hay un tipo pues, más reportajístico de uso del material de archivo que iría más por allá. Y entonces, aparte de encontrarnos mucho, ¿no?, como con esta concepción y esta manera de trabajar el material de archivo, con Carolina lo que solemos trabajar, o sea, ella suele trabajar mucho los guiones, o sea, ella viene mucho de la escritura, entonces ella trabaja mucho lo que es el texto previo a la sala de montaje. Y Carolina lo que hace es que también hace como un análisis muy exhaustivo de lo que es el material en sí mismo, ¿no? Entonces ella cuando llega a la sala de montaje normalmente ya llega como con una posible estructura, texto y demás, y con una idea sobre las imágenes que vamos a trabajar. Con Carolina lo que es muy interesante también es cómo con el montaje buscamos, ¿no?, esa relación entre las diferentes líneas textuales, ¿no?, las diferentes capas textuales. Vale, ¿qué nos está contando la imagen? ¿Qué nos está contando el texto? ¿Qué pasa en el momento de juxtaponer esta imagen con este texto? ¿Qué se construye? O cuando de repente igual hay un texto, pero entonces hay que ver con qué tipo de imagen podemos, ¿no?, emparentar este texto o a la inversa, ¿no? A veces unas imágenes. Entonces, siempre es como buscar como ese trabajo de distancias, ¿no?, de distancias y de cómo se modifican el uno al otro, cómo se van a ir, básicamente como emparentando, ¿no?, como la imagen y el texto y cómo podemos construir a partir de ahí. ¿Qué haces por el pueblo? Nunca te había visto por aquí. Yo la traje. ¿Vosotras dos de qué os conocéis? Somos amigas. ¡Mamá, hemos llegado! Habéis hecho amigas con libertad, ¿verdad? Vamos. Es una chica que no la ha tenido nada fácil. ¿Por? Bueno, porque ha crecido sin su mami. 10 años sin ver a tu hija. Qué bueno que esté aquí porque me aburro sin usted. Venga, baile conmigo. Para lo que es la gestión del volumen de material en la sala de montaje, o sea, yo creo que hay una cuestión que es, bueno, pues ir haciendo oficio y acostumbrarte a que hay esta gestión de este tipo de material, ¿no? Porque al principio, yo me acuerdo cuando empezaba a montar, que es algo que puede abrumar mucho, llega un momento en el que yo creo que la experiencia también te da como una cierta tranquilidad de decir, ya sabemos que es así. Entonces, para mí una cosa importante es ponerme muchas ayudas para no sentir que tengo que tenerlo todo yo en la cabeza. Porque a mí eso sí que me da como vértigo, ¿no? Pensar que tengo que tenerlo todo yo en la cabeza, no sé, yo no confío tanto en mí misma, ¿no?, como para decir, no, es que lo tengo todo en la cabeza, no sé, igual hay montadores que pueden, yo no. Entonces yo me pongo como muchas muletas y muchas ayudas, ¿no? Entonces sí que busco como una cierta metodología, que, bueno, podemos hablar si eso luego de algunas cosas así como concretas, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver con una actitud que para mí me la ha dado la experiencia, de no abrumarme, de no decir, ¡buah, qué perdida estoy, no sé por dónde tirar! O que esto, por ejemplo, también yo creo que me ayudó mucho el hecho de yo haber empezado trabajando con documental, me ayudó mucho en ese sentido, porque cuando trabajas con ficción donde hay un guión más claro, creo que ese abismo es
quizás es más pequeño, porque al final es como, bueno, pues ¿por dónde empiezas? Pues empiezas por el guión, ¿no? Secuencia 1, secuencia 2, secuencia 3, y luego ya cuando veas el primer corte ya verás cuánto de dramático, no dramático, habrá que hacer cambios de estructura, no hay que hacer cambios de estructura. Pero sí que cuando de repente vienes con un material de documental, que igual no hay un guión, que no hay una estructura, que se tiene que ir haciendo, allí yo creo que es cuando realmente hay como una cuestión muy de abismo, ¿no? De decir, ostras. Entonces, para mí hay algo de la actitud, de cómo saber que al final lo acabas encontrando, ¿no? O sea, y buscar pues estas ayudas a cómo gestionar estos materiales. Los gomelos siempre aprenden a fumar más tarde. ¿Qué es gomelo? Una niña bien como usted. Otra vez, venga. Do, re, mi, con la mano un poco levantadita, así. Yo no soy una niña bien. Nora, por favor. Y me coge de la cintura. Mi mamá trabaja para ustedes. Ya, pero es como de la familia, ¿no? Qué descaro, ¿cómo que de la familia? Ella le limpia el culo a su abuela y el resto no lo hace. Los procesos están muy abiertos, o sea, y son muy líquidos y muy flexibles, ¿no? O sea, una cosa, por ejemplo, que esto lo hablamos mucho entre amigas y compañeras, que es una cosa que, bueno, pues cuando estudiábamos nos lo metían en la cabeza así como con calzador, que era de, no, tenéis que tener las cosas claras, la seguridad, no sé qué, y yo con los años digo, pues vaya patraña, ¿no? O sea, al revés, o sea, a mí justamente lo que me ha dado la tranquilidad y la manera de trabajar que creo con la que me siento cómoda es saber que no tengo por qué tener las cosas claras. O sea, saber que las voy a ir descubriendo, que las voy a ir viendo, que el material me habla, que la película me va a ir hablando y que yo lo que tengo que hacer es tener la escucha súper activa, ¿no? O sea, poder tener esta relación de ida y vuelta con el material, de decir, vale, yo te escucho, tú me hablas, yo te hablo, tú reaccionas, ¿no? Y un poco hablamos muchas veces de esta idea como de que al final la película es como una especie de ente vivo, ¿no? Y de yo te pincho aquí y tú respondes por allá, o tú me dices una cosa y yo entonces veo por dónde puedo trabajar, ¿no? Entonces tener esta idea como abierta y sobre todo la escucha muy, muy, muy activa, ¿no? O sea, yo creo que es la manera en la que puedes ir trabajando y también entender que no hay nada definitivo. O sea, lo bueno del montaje es que en cualquier momento todo es reversible. Esta idea de estar como muy abierto a estos procesos y saber que ese embudo vas a ir encontrando el camino, yo creo que es una cuestión muy de actitud y evidentemente de cosas concretas que puedan ayudar. Pues yo, por ejemplo, soy muy de pues anotar. O sea, claro que esto me viene mucho también del trabajo con documental, ¿eh? De cuando tienes como tanto material y tienes que gestionarlo, pues yo era de apuntar mucho todo. O sea, apuntar, vale, momentos que me parece que tienen algo especial o que tienen algo genuino. Cuando de repente tienes horas y horas y horas de rutinas y de repente, ostras, aquí hay algo especial, aquí hay algo mágico, hay algo no sé qué, y tener como realmente reportes de todo lo que está sucediendo, porque yo en mi cabeza no lo retengo. Entonces yo al principio utilizaba mucho, ¿no? Pues libretas y libretas y libretas de ir apuntando. Luego a mí, por ejemplo, me ayuda muchísimo el trabajo de montaje sobre papel, que esto es algo que hay mucha gente que está en contra, pero a mí para esta gestión de material me parece súper importante. Y también porque cuando trabajamos con estructuras, o sea, a mí realmente pensar que yo tengo que tener en mi cabeza la película entera y tengo que saber dónde está una cosa, dónde está la otra, dónde tal, qué posibilidades tengo, a mí me parece súper difícil esto. Y en el timeline, en el programa de edición, a mí no se me hace un lugar fácil o agradable para trabajar este tipo de cosas. Entonces a mí me ayuda mucho más el trabajo sobre papel, ya sea con tarjetas, con frames impresos, con esquemas, con lo que sea, ¿no? O sea, que para cada película pues buscas como una metodología diferente. Y eso también hay algo que para mí es importante, que es salir de delante del ordenador, porque yo también creo que delante de una pantalla piensas diferente que si estás, ¿no?, pudiendo tocar, estar levantada, estar moviendo, o sea, en una mesa. O sea, a mí, no sé, mi cerebro se activa de manera diferente que delante de una pantalla sentada así, ¿no? Vale, el tema de estar fresca, mirada limpia, no tener a prioris, ¿no? O sea, eso es un poco como la utopía, ¿no?, del montaje, de decir, ¿cómo podemos llegar a ver el último corte y estar con la mirada sin a prioris, ¿no?, totalmente limpia? O sea, eso es totalmente imposible. O sea, yo al menos creo que es totalmente imposible, porque es que venimos con todo el proceso detrás. Pero yo después, es una pregunta que nos la hacen mucho, ¿no?, a las montadoras, y yo después de pensarlo así como tiempo, yo he llegado como a una conclusión que además tiene que ver mucho con un tipo de trabajo que estamos desarrollando y haciendo,
que lo hablamos mucho con Ariadna Rivas y de hecho hacemos como talleres que tienen que ver con esto, que para mí tiene que ver más con una cuestión de estado físico, ¿sí? O sea, tiene que ver con algo más corpóreo que con algo más racional, ¿no? Porque si intentamos analizar desde lo racional este tipo de trabajos, o sea, en nuestra cabeza está todo el proceso, o sea, y en nuestro cuerpo también, evidentemente, pero sí que hay algo que yo creo que si tú llegas al... ¿Cuántos visionados hacemos? ¿No? Que antes decías, ¿vais a hacer un montón de visionados? Pues es que yo siempre lo comento, o sea, hacemos los visionados que haga falta, hacemos las versiones que haga falta, o sea, y esto, bueno, siempre es como luego una lucha, ¿no? Con el tiempo que tienes para montar y demás, pero es como... ¿Cuántas versiones necesitas? ¿Cuántos visionados necesitas? Es que los que haga falta hasta que la película esté, ¿no? Entonces eso pueden ser muchísimos, a veces más, a veces menos. Entonces, ¿cómo llegamos a ese momento y podemos verlo de manera fresca? Hay una parte que evidentemente tiene que ver con la razón y con una cuestión analítica, pero hay toda una parte del cine que no es racional y no es analítica, ¿no? Entonces tiene más que ver en cómo te entra la película, ¿no? O sea, cómo te relacionas con esos materiales, con esa película, con esas emociones, con esos personajes, con esa historia. Entonces eso tiene que ver más con algo mucho más físico que posiblemente que con algo mucho más racional. Con Ariadna Rivas estamos como desarrollando un poco este tema porque estamos haciendo como unos talleres desde hace un tiempo que tienen que ver justamente con cómo potenciar la parte sensorial para luego aplicarlo, ¿no? Al trabajo de montaje o de creación cinematográfica o lo que sea, ¿no? Entonces trabajamos desde lo físico, trabajamos desde la expresión corporal, desde el cuerpo, como activando, ¿no? Pues, las sensaciones, los sentidos, los estímulos, la percepción y sobre todo mucho, que antes decía, ¿no? La escucha, que es súper importante, pero ya no solo la escucha del propio material, sino también la escucha de nosotros mismos, ¿no? O sea, cómo reaccionamos a unos materiales, cómo reaccionamos a un corte, cómo reaccionamos a una versión en concreta. Entonces, para mí lo que al final creo que me ayuda más a poder estar receptiva y poder estar limpia a eso, es poder tener esa capacidad de colocarme en ese lugar de escucha que tiene que ver un poco para mí, con todo el aprendizaje que yo he tenido desde pequeña relacionado, por ejemplo, con la música y con la danza, ¿no? Que esto yo siempre lo reivindico mucho, que a mí como montadora me ha ayudado muchísimo todo este mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, tocas un instrumento o tocas con otros músicos, tienes que estar con la escucha súper activa todo el rato. Si tú estás con tu movida y con tu mundo, bueno, pues ombliguista, ¿no? Pero si tú estás todo el rato diciendo, vale, yo estoy haciendo esto, pero a la vez estoy escuchando por aquí, o cuando estás en clases de danza o lo que sea, ¿no? Pues tú estás con tu cuerpo, con tu movimiento, con tus sensaciones, pero tienes que estar con la percepción totalmente abierta a qué es lo que está sucediendo detrás mío, que no lo estoy viendo, pero tengo que saber lo que está sucediendo detrás mío aunque no lo vea, ¿no? Entonces es como una manera de tener como la percepción muy activa, que si tú trabajas esta actitud, que es lo que con Ari nos dimos cuenta de repente en un momento, que era como muy interesante, que Ari también ha bailado toda la vida, que lo teníamos como desarrollado nosotras mismas porque habíamos tenido relación con estas disciplinas, era decir, vale, este trabajo lo llevamos haciendo toda la vida y llegamos a la sala de montaje y es importante, ¿no? O sea, cómo llegamos a un visionado y somos capaces de escuchar qué es lo que nos está pasando, no solo desde lo racional, sino también desde las sensaciones, desde las emociones, desde cómo se coloca mi cuerpo, desde cómo me abro a esa escucha, ¿no? Entonces, para mí, al final, creo que el punto es ese. Quizás es un poco tópico, pero que sí que las mujeres tenemos este punto, ¿no? A veces de la escucha, de los cuidados y lo que decía antes de la duda, ¿no? O sea, de poder no estar seguras de nosotras mismas y eso no nos parece que sea un problema, ¿no? O sea, que es un poco lo que te decía, que para mí había sido como un gran aprendizaje, ¿no? Que era decir, no tengo por qué tenerlo todo claro. Entonces esto, por ejemplo, yo creo que sí que es algo que creo que es un poco diferente, o al menos lo ha venido siendo, ¿no? Yo no sé cómo será a partir de ahora, pero sí que entre nosotras hablamos mucho, ¿no? De cómo crear como este espacio de arroparnos las unas a las otras, sabiendo que nadie te va a juzgar porque no tengas una cosa clara o porque te pongas en duda o que no te tiene que dar inseguridad poder estar en duda, o sea, sino que al revés, nosotras
muchas veces hablamos justamente de poner la duda en el centro y más en el montaje. O sea, yo creo que en el montaje, yo es una de las primeras cosas que aprendí cuando empecé a coger un poco de experiencia era menos mal, ¿no? O sea, yo siempre vengo de una familia que siempre nos decimos que somos todos muy cagaduptas, ¿no? O sea, y que venimos mucho como de dudar y es verdad, y yo siempre pensaba, digo, ostras, pero y montar, que tienes que tomar tantas decisiones, y al final fue como, ostras, no, o sea, poner la duda en el centro, en el montaje es maravilloso porque justamente lo que te hace es explorar muchísimas posibilidades, y al final el montaje lo que requiere es explorar muchas posibilidades. O siempre hay como ese riesgo de si la duda es paralizante o si es una duda que te permite buscar, ¿no? Entonces, claro, yo igual al principio pues mi duda era más paralizante y era como, mierda, no lo sé, ¿qué hago? Y entonces la experiencia me ha dado de decir, no pasa nada, o sea, lo que decía antes, no dudas, buscas y irás encontrando. Entonces esto, por ejemplo, con las directoras lo hablamos mucho, de decir, y eso no quiere decir o que las cosas estén menos claras o que no, creativamente, o sea, para nada, o sea, es simplemente decir, no pasa nada si hay momentos en los que dudamos, si hay momentos en los que no tenemos claro, no tenemos que tener esta imagen hacia los demás de tengo las cosas clarísimas, y esto creo que sí que yo tengo la sensación de que no, las mujeres lo llevamos un poco mejor esta parte, o al menos nos acompañamos más en eso. Para nosotras, con el inicio del colectivo Dos Topos, fue algo como muy de los inicios justamente, o sea, que el montaje nos dio como esta capacidad de crear nosotras mismas nuestras propias piezas con los medios que teníamos, ¿no? O sea, que para mí la parte de creación siempre ha tenido que ver mucho con qué puedo hacer con los medios que tengo cerca, o sea, y no sé muy bien por qué, pero de entrada no me he visto, venga, voy a hacer un rodaje con actores, con no sé qué, se me hace como algo como muy lejano a mí, como realizadora, que luego como montadora pues sí, pero sí que es verdad que también en los inicios el tipo de cine que hacía también como montadora era más así, ¿no? Entonces igual también me he quedado ya un poco más en esta parte que sí, que puede tener que ver más con una creación más espontánea o con una creación un poco más inmediata, con los recursos que tenemos al abasto, con algo que te puedes hacer un poco tú misma a tu manera, no? La vull parir. Vull que surti d'aquí. No et preocupis, bé. Vull sentir com baixa, com apreta, com apreto, com respira, com respiro. I me la vull treure així i posar-me-la aquí, així. Para mí tiene que ver mucho con lo que es el montaje en sí mismo, ¿no? Que no hace falta que sea un montaje de una película más industrial, sino de todas las posibilidades también plásticas, ¿no? Porque a mí también, pues un poco lo que decíamos al principio, siempre me había interesado como esta parte también como más plástica del audiovisual, que no sea solamente esos espacios del cine, ¿no? Como más canónico de, vale, pues venga, una película que dura tanto tiempo y que se exhibe en estos canales. Yo también como espectadora, ¿no? He sido espectadora mucho de otros tipos de cine, o de cine experimental, o de un cine más cercano al arte y la creación, ¿no? Entonces siempre he estado un poco dudosa, de ay, quiero hacer más cosas propias, pero luego al final digo, bueno, montando ya creo que me siento suficientemente realizada y me gusta y me interesa, y también hay esta cosa un poco supongo que de la pulsión de, ¿no? Pues trabajar con gente que tiene unas pulsiones de explicar una serie de cosas o de trabajar en una serie de proyectos, y que como yo creo que siempre he tenido, de esto me siento bastante orgullosa, de que creo que he escogido bastante bien los proyectos con los que me involucro, o al menos yo me he sentido como muy contenta siempre, ¿no? Del tipo de proyectos a los que ¿no? me iba involucrando. He conseguido hacérmelos muy míos, ¿no? Entonces yo creo que esa parte más de pulsión creativa, por allí la he sacado bastante, y entonces cuando tengo como estas otras mías, pues sí que siempre ha sido como desde este lugar un poco más plástico, un poco más alternativo, ¿no? Miro ese gesto congelado que se repite en cada cuerpo y me pregunto en qué me parezco a todas las que vinieron antes que yo. Vuelvo a esas novias desconocidas, esperando una revelación.